56. Secreción pancreática. El páncreas exocrino ha suscitado un notable interés entre los fisiólogos y otros científicos desde hace ya bastante tiempo. De hecho, la primera demostración de una acción hormonal tuvo lugar en el páncreas a principios del siglo XX. El páncreas ha sido el principal órgano utilizado para demostrar los mecanismos generales de la síntesis y transporte de las proteínas exportables, de la secreción de iones y agua, y de las vías de transmisión de señales implicadas en estos procesos. Este capítulo es una descripción breve de nuestros conocimientos actuales sobre la fisiología pancreática exocrina. Anatomía funcional. La unidad funcional del páncreas exocrino está formada por el acino y su conductillo de drenaje, ver figura 56, 1. El epitelio ductal se extiende hacia la luz del acino y la célula centroacinar se encuentra entre el epitelio ductal y el acino, ver capítulo 55. La función de las células centroacinares no está establecida, pero pueden desempeñar un papel proporcionando células progenitoras para las estirpes celulares pancreáticas. El conductillo drena en los conductos interlobulillares, intercalados, que a su vez lo hacen en el sistema principal de conductos pancreáticos. El acino, del término latín que significa valla de un racimo, puede ser esférico o tubular, como se muestra en la figura 56, 1, o adoptar alguna otra forma de tipo irregular. Las células acinares están especializadas en la síntesis, depósito y secreción de enzimas digestivas. En su membrana basolateral existen receptores para las hormonas y los neurotransmisores que estimulan la secreción de las enzimas. La vertiente basal de la célula contiene el núcleo y también abundante retículo endoplásmico rugoso, RER, para la síntesis de proteínas, ver figura 56, 2, izquierda. La región apical de la célula contiene gránulos de zimógeno, el depósito de las enzimas digestivas. La superficie apical de la célula acinar también cuenta con microvellosidades. En estas y en el citoplasma subyacente a la membrana plasmática apical existe una red filamentosa de actina, implicada en la exocitosis del contenido de los gránulos de zimógeno. La secreción se realiza hacia la luz del acino. Las uniones estrechas entre las células acinares forman una banda alrededor de la región apical de las células y se comportan como una barrera para evitar la entrada de moléculas grandes, como las enzimas digestivas. Los complejos de unión también posibilitan el paso paracelular de agua-iones. Otra conexión intercelular entre las células acinares es la unión en hendidura. Esta región especializada de la membrana plasmática entre células adyacentes se comporta como un poro que permite que las moléculas pequeñas, peso molecular de 500 a 1000 Dalton, pasen entre las células. La unión en hendidura permite la comunicación química y eléctrica entre las células. Por ejemplo, la transmisión de señales a través del calcio está coordinada entre las células de un acino, lo que se traduce en efectos sobre la secreción de enzimas digestivas. El epitelio del conducto corresponde a células cúbicas apiramidales y contiene las numerosas mitocondrias necesarias para los productos energéticos necesarios para el transporte iónico, ver figura 56, 2, derecha. Las células del conducto y las centroacinares contienen anhidrasa carbónica, que es importante para su capacidad de secretar bicarbonato. Composición de la secreción exocrina. Constituyentes inorgánicos. Los principales componentes inorgánicos de las secreciones pancreáticas exocrinas son agua, sodio, potasio, cloro y bicarbonato, ver figura 56, 3. Los objetivos de la secreción de agua e iones son conseguir que las enzimas digestivas lleguen a la luz intestinal para neutralizar el ácido gástrico que se vacía hacia el duodeno. El jugo pancreático secretado durante la estimulación con secretina es claro, incoloro, alcalino e isotónico con el plasma. La velocidad de flujo aumenta de una tasa media de 0,2 o 0,3 ml por minuto en estado de reposo interdigestivo, a 4 ml por minuto durante la estimulación postprandial. El volumen total diario de secreción son 2,5 litros. La osmolalidad del jugo pancreático es independiente de la velocidad de flujo. Sin embargo, cuando el páncreas es estimulado por la secretina, el principal mediador del máximo volumen producido, las concentraciones de bicarbonato y cloro cambian de forma recíproca, ver figura 56, 3.
La secretina estimula la secreción mediante la unión a su receptor en la membrana basolateral de la célula ductal, lo que activa la adenilato ciclasa y aumenta el monofosfato de adenosina cíclico. La acetilcolina lo hace uniéndose a su receptor y elevando las concentraciones intracelulares de calcio. Los eventos iniciales con la estimulación de secretina incluyen la activación del canal del cloruro dependiente de monofosfato de adenosina cíclico y del ion calcio en la membrana luminal, así como la activación del canal del ion potasio en la membrana vasolateral, ver figura 56.4. El canal del cloruro luminal dependiente de monofosfato de adenosina cíclico es el regulador de la conducción transmembrana de la fibrosis quística. La activación de este canal por el monofosfato de adenosina cíclico lleva a una secreción de canal del cloruro a la luz, donde se une a un antipuerto ion cloruro-ion bicarbonato, lo que da lugar a un intercambio de ion cloruro por ion bicarbonato en la luz. Hay nuevas evidencias que también sugieren que el regulador de la conducción transmembrana de la fibrosis quística también está directamente implicado en la secreción de ion bicarbonato. En la superficie vasolateral de la célula ductal se encuentran un antipuerto ion sodio/ion hidrógeno, un cotransporte ion sodio/ion bicarbonato, dos ATPasas, ion hidrógeno ATPasa ion sodio/ion potasio ATPasa, y un canal del ion potasio. En combinación, estos diversos transportadores facilitan la secreción de ion bicarbonato en la superficie apical, así como mantienen el pH dentro de la célula ductal. Ion sodio y agua son secretados al sistema ductal para contrarrestar las fuerzas eléctricas y osmóticas debidas a la secreción de ion bicarbonato. Constituyentes orgánicos. El páncreas humano tiene una gran capacidad de síntesis de proteínas, sobre todo enzimas digestivas. El cuadro 56.1 enumera las principales enzimas digestivas de tipo proteolítico, amilolítico, lipolítico y nucleasa. Algunas de estas enzimas están presentes en más de una forma, por ejemplo, tripsinógeno catiónico, tripsinógeno aniónico y mesotripsinógeno. Las enzimas que podrían digerir el páncreas se almacenan en el mismo y se secretan hacia el conducto pancreático en forma de precursores inactivos. Como se muestra en la figura 56.5, la activación de estas enzimas tiene lugar en la luz intestinal, en la cual una peptidasa glucoproteínica del borde en cepillo, la enterosinasa, activa el tripsinógeno mediante la eliminación, por hidrólisis, de un fragmento hexapéptido N-terminal de la molécula, valina ácido aspartico, ácido aspartico ácido aspartico ácido aspartico lisina. La forma activa, tripsina, cataliza posteriormente la activación de las demás proenzimas inactivas. Además de las enzimas digestivas, la célula sinar secreta un inhibidor de tripsina, el inhibidor de la tripsina secretora pancreática. Este péptido de 56 aminoácidos inactiva la tripsina mediante la formación de un complejo relativamente estable con la enzima cerca de su sitio catalítico. La función del inhibidor es inactivar y promover la degradación de las tripsinas que se forman de forma autocatalítica en el páncreas o el jugo pancreático, lo que evita trastornos como la pancreatitis. Funciones de las principales enzimas digestivas. Amilasa. La amilasa humana es secretada por el páncreas y por las glándulas salivales. Estas enzimas digieren el almidón y el glucógeno de la dieta. Las amilasas salivales y pancreáticas humanas muestran una actividad enzimática idéntica, aunque difieren en el peso molecular, el contenido en hidratos de carbono y la movilidad electroforética. La amilasa salival inicia la digestión en la boca y puede ser responsable de una parte importante de la digestión del almidón y el glucógeno, porque es transportada junto con el alimento hacia el estómago y el intestino delgado, donde conserva su actividad. En el estómago la actividad de la amilasa se protege de la acción del ácido gástrico secretado por el efecto de tamponamiento de la comida y por el entorno alcalino protegido del moco salival y gástrico. La acción de las amilasas pancreática y salival es hidrolizar los enlaces 1,4, glucósido en todas las uniones alternas entre el carbono 1 y el oxígeno. Los productos de la digestión por la amilasa son maltosa y maltotriosa, moléculas con enlaces 2 y 3, alfa, 1,4, respectivamente, y alfa-dextrinas que contienen enlaces 1,6, glucosídicos, porque estos enlaces del almidón no son hidrolizados por la amilasa.
Las enzimas del borde en cepillo de los enterocitos completan la hidrólisis de los productos de la digestión de la amilasa hasta generar glucosa. El producto final, glucosa, es transportado a través de la célula epitelial absortiva intestinal por un transporte acoplado al ion sodio, ver capítulo 102. Lipasas. El páncreas secreta 3 lipasas. Lipasa, o triglicéridos lipasa, la fosfolipasa A2 y la carboxilesterasa, ver cuadro 56, 1. Las lipasas salivales, linguales, y gástricas también participan en la digestión de las grasas, pero en menor medida, ver capítulo 50. La lipasa pancreática hidroliza una molécula de triglicéridos en 2 moléculas de ácidos grasos liberadas de los carbonos 1 y 3 y un monoglicérido con un ácido graso esterificado a glicerol en el carbono 2. La lipasa se une a la superficie de contacto aceite/agua de la gota de aceite del triglicéridos, donde actúa hidrolizándolo. Los ácidos biliares y la colipasa son importantes para que la lipasa tenga una actividad completa. Los ácidos biliares contribuyen a la emulsificación de los triglicéridos, para aumentar la superficie sobre la cual puede actuar la lipasa, y forman micelas con los ácidos grasos y los monoglicéridos, que a su vez retiran estos productos de la superficie de contacto aceite/agua. Se piensa que la colipasa forma un complejo con la lipasa y las sales biliares. Este complejo terciario ancla la lipasa y le permite actuar en un entorno más hidrófilo sobre la superficie hidrófoba de la gota de aceite. La fosfolipasa A2 cataliza la hidrólisis del enlace éster de los ácidos grasos en el carbono 2 de la fosfatidilcolina. Esta rotura conduce a la formación de ácido graso libre y lisofosfatidilcolina. La carboxilesterasa tiene una especificidad amplia y rompe ésteres de colesterol, ésteres de vitaminas liposolubles, triglicéridos, diglicéridos y monoglicéridos. Las sales biliares son también importantes para que esta enzima tenga una actividad completa. Proteasas. El páncreas secreta una variedad de proenzimas proteasas, que son activadas en el duodeno por la tripsina, ver cuadro 56, 1. La tripsina, la quimotripsina y la elastasa son endopeptidasas que rompen enlaces peptídicos específicos adyacentes a aminoácidos específicos. En el jugo pancreático también se incluyen carboxipeptidasas, que son unas exopeptidasas que rompen los enlaces peptídicos en el extremo carboxilo de las proteínas. Las acciones combinadas de la pepsina gástrica y las proteasas pancreáticas determinan la formación de oligopéptidos y aminoácidos libres. Los oligopéptidos son digeridos por las enzimas del borde en cepillo del enterocito, ver capítulo 102. Los aminoácidos libres y los oligopéptidos son transportados a través de la mucosa intestinal por un grupo de transportadores acoplados al ion sodio y el ion hidrógeno. Es interesante que solo determinados aminoácidos, especialmente los esenciales, se pueden medir en la luz durante la digestión, lo que sugiere que la acción combinada de las proteasas no es aleatoria y que los productos se deben a las especificidades combinadas de las proteasas individuales. Estos aminoácidos tienen un mayor efecto sobre la estimulación de la secreción pancreática, inhiben el vaciado gástrico, regulan la motilidad del intestino delgado y causan saciedad. Por tanto, el patrón específico de las acciones de las proteasas provoca la regulación fisiológica de varios órganos del tubo digestivo. Síntesis y transporte de enzimas digestivas. La síntesis de enzimas digestivas se produce en el espacio interno del retículo endoplásmico rugoso, ver figura 56, 2, izquierda. Los mecanismos de traducción del ácido ribonucleico mensajero de la célula en proteínas que se pueden exportar se explican por la hipótesis de la señal. La característica fundamental de esta hipótesis es que las subunidades ribosómicas se unen al ácido ribonucleico mensajero e inician la síntesis de una secuencia de señal hidrófoba en el extremo aminoterminal de las proteínas nacientes. Posteriormente este complejo se une a la superficie externa del retículo endoplásmico y la secuencia de señales tiene como diana la proteína que está siendo sintetizada dentro de la luz del retículo endoplásmico rugoso. Las proteínas recién sintetizadas pueden ser sometidas a modificaciones en el retículo endoplásmico, como formación de enlaces disulfuro, fosforilación, sulfatación y glucosilación. También se producen cambios de conformación que culminan en la estructura terciaria y cuaternaria de la proteína en el retículo endoplásmico.
Las proteínas procesadas en el retículo endoplásmico rugoso son transportadas al complejo de Golgi, en el cual se producen modificaciones posteriores a la traducción adicionales y su concentración. Se precisan importantes especificidades conformacionales para un funcionamiento y transporte de proteínas entre compartimentos. Estas especificidades conformacionales están facilitadas por proteínas llamadas chaperonas y foldasas, entre otras. Cuando hay un aumento de la demanda sobre el retículo endoplásmico rugoso para la síntesis de proteínas, o cuando un estrés celular produce el despliegue de proteínas, el retículo endoplásmico rugoso responde aumentando la síntesis de chaperonas y foldasas, cesa la síntesis de proteínas e incluso degrada las proteínas desplegadas, utilizando los mecanismos de respuesta a proteínas desplegadas. Al mantener las proteínas con su conformación adecuada, la respuesta a proteínas desplegadas conserva el transporte normal de proteínas entre los compartimentos de la célula. El complejo de Golgi también desempeña la importante función de seleccionar y dirigir las proteínas recién sintetizadas hacia distintos compartimentos celulares. Las enzimas digestivas son transportadas hacia los gránulos de zimógeno, mientras que las hidrolasas lisosómicas son orientadas hacia los lisosomas. Los mecanismos de organización del lisosoma son mucho más conocidos que los de los gránulos de zimógeno. Para la vía lisosómica se añaden grupos de manosa, 6-fosfato a las cadenas de oligosacáridos de la proteína durante su paso por el complejo cis del Golgi. Los grupos manosa, 6-fosfato sirven como punto de reconocimiento para un receptor específico. La interacción de la manosa, 6-fosfato de la enzima lisosómica con un receptor conduce a la formación de vesículas que transportan este complejo al lisosoma, liberando la enzima. En el lisosoma, la enzima se disocia de su receptor, que posteriormente se recicla al complejo de Golgi. La secreción de enzimas digestivas tiene lugar por exocitosis. La exocitosis corresponde al desplazamiento de un gránulo de secreción hacia la superficie apical, el reconocimiento del lugar de la membrana plasmática con el cual se debe fusionar y la fisión de la membrana del gránulo / membrana plasmática tras la fusión. Algunos estudios confirman la importancia de actina-miosina, las proteínas SNARE, receptor de la proteína de unión al factor soluble sensible a N-etilmaleinida, y las proteínas ligadoras de guanosina trifosfato en estos procesos. Las señales intracelulares generadas por los receptores agonistas, como se menciona más adelante, interaccionan con estas entidades para mediar en la secreción de enzimas digestivas a través de la exocitosis de gránulos de zimógeno. Regulación de la síntesis de proteínas. Los mecanismos implicados en la regulación de la expresión de las enzimas digestivas en el páncreas exocrino han sido aclarados en parte. Estas investigaciones han resuelto las dos dudas siguientes. En primer lugar, cómo se explica la expresión específica de enzimas digestivas en el páncreas, y en segundo lugar cómo consiguen las alteraciones en los nutrientes de la dieta modificar la síntesis de las enzimas digestivas específicas. La respuesta a la primera pregunta es que los genes de las enzimas digestivas, como la amilasa, la quimotripsina y la elastasa, contienen regiones de amplificación en sus secuencias de nucleótidos próximas al extremo 5, que regulan la transcripción de sus ácidos ribonucleicos mensajeros y que se denominan elemento de consenso pancreático. Un factor de transcripción, el factor de transcripción pancreático 1, aparece de forma selectiva en el páncreas exocrino, se une a esta región y resulta fundamental para la expresión de estas enzimas digestivas. Por tanto, factor de transcripción pancreático 1 representa al menos uno de los factores regulados por la diferenciación que explica la expresión de las enzimas digestivas en el páncreas. Respecto a la segunda cuestión, numerosos estudios han demostrado que la velocidad relativa de síntesis de enzimas digestivas específicas experimenta modificaciones como consecuencia de la ingesta dietética. Por ejemplo, una dieta rica en hidratos de carbono condiciona un aumento en la síntesis de amilasa y una reducción de quimotripsinógeno. Una dieta rica en lípidos estimula la expresión de lipasas. Y una dieta con mucho alcohol reduce la expresión de amilasa. Varios estudios también han demostrado que la expresión del gen de la amilasa está regulada por la insulina y la dieta. Los mecanismos responsables de esta adaptación son solo parcialmente conocidos e incluyen regulación tanto transcripcional como posttranscripcional.
Regulación celular de la secreción enzimática. El mecanismo de estimulación neurohumoral de la célula acinar se ha demostrado con preparaciones in vitro de células acinares dispersas y acinos de animales pequeños. Son pocos los estudios que han empleado tejido humano, pero están apareciendo de manera significativa en los estudios fisiológicos y fisiopatológicos del páncreas exocrino. Usando ligandos radiomarcados y antagonistas específicos, se han identificado receptores para colecistocinina, acetilcolina, péptido liberador de gastrina, sustancia P, péptido intestinal vasoactivo y secretina en preparados de diversas especies. Además, la estructura molecular de cada uno de estos tipos de receptores se ha determinado mediante clonación y secuenciación. Cada uno de ellos es un receptor acoplado a la proteína G con 7 dominios hidrófobos, que se consideran elementos transmembrana, ver capítulo 4. Los receptores se localizan en la membrana basolateral de la célula acinar. Los receptores de las células acinares se han clasificado en dos grupos según la forma de acoplamiento entre el estímulo y la secreción, ver figura 56, 6. En uno de los grupos se incluyen péptido intestinal vasoactivo y secretina. La interacción entre estas sustancias y las células acinares conduce a la activación de la adenilato ciclasa con elevación del monofosfato de adenosina cíclico celular, lo que a su vez activa la exocitosis y la secreción enzimática a través de la proteína sinasa A dependiente de monofosfato de adenosina cíclico. En el segundo grupo destacan la acetilcolina, la colecistocinina, el péptido liberador de gastrina y la sustancia P. Las acciones de estos agonistas incluyen la estimulación del metabolismo celular de los fosfatidilinositoles de la membrana, de forma que aumentan las concentraciones de calcio libre intracelular por su movilización desde las reservas intracelulares. De forma específica, la interacción entre el agonista y el receptor ocasiona una hidrólisis mediada por fosfolipasa C del fosfatidilinositol 4,5, bifosfato a 1,2, diacilglicerol e inositol 1, 4, 5, trifosfato. A su vez, inositol 1, 4, 5, trifosfato libera calcio de los depósitos del retículo endoplásmico. El calcio liberado en el citosol aumenta con rapidez la concentración de calcio libre, necesaria para la respuesta secretora. La liberación de calcio hacia el citosol está mediada también por receptores y señales rianodina que interaccionan con el receptor rianodina, como calcio y ésteres de ácido graso coenzima a otras moléculas implicadas en la liberación del calcio intracelular son el difosfato de adenosina ribosa cíclico y el ácido nicotínico adenina dinucleótido fosfato. El mecanismo mediante el cual el incremento de concentración de ion calcio intracelular influye sobre la secreción no está bien establecido, aunque implica a las proteínas sinasas dependientes de calmodulina y las interacciones actina-miosina, las proteínas SNAR y las proteínas ligadoras de guanosina trifosfato, como se comentó antes. La estimulación continuada de la secreción de enzimas por estas sustancias también depende de la entrada de calcio extracelular. Los mecanismos de entrada están siendo objeto de investigación e incluyen una interacción compleja entre el retículo endoplásmico interno y sus almacenes de calcio, y un conjunto de proteínas estructurales conectadas a un canal de la membrana plasmática. El mecanismo intracelular de secreción enzimática también puede ser regulado por 1,2 diacilglicerol y la proteína sinasa C, además del ácido araquidónico. La fosforilación y defosforilación específicas de las proteínas celulares también se producen con los agonistas de monofosfato de adenosina cíclico y de calcio fosfoinositoles. No se ha establecido el papel exacto de estos acontecimientos en la secreción. La última respuesta secretora enzimática de la célula acinar ante una combinación de un agonista que actúa mediante monofosfato de adenosina cíclico y otro que lo hace mediante cambios en el calcio es mayor que la suma de las dos respuestas individuales. Un ejemplo de esta combinación es péptido intestinal vasoactivo o secretina con acetilcolina. Se ignora el mecanismo exacto de esta respuesta potenciada, pero posiblemente funciona fisiológicamente de forma que se produzcan cantidades significativas de secreción con la combinación de pequeños incrementos de los agonistas individuales. Fisiología orgánica. La secreción pancreática exocrina humana se produce durante el ayuno, fase interdigestiva, y tras la ingesta de un alimento, digestiva.
El patrón interdigestivo de secreción se inicia cuando el aparato digestivo superior se limpia de alimento. En una persona que ingiere 3 comidas al día, el patrón digestivo empieza tras el desayuno y continúa hasta finales del día, una vez se ha eliminado la cena del aparato digestivo alto. Secreción interdigestiva. El patrón de secreción interdigestiva pancreática es cíclico y sigue el patrón del complejo mioeléctrico migratorio. Estos patrones se repiten cada 60-120 minutos y el principio de los estallidos de secreción enzimática se asocia en el tiempo con un periodo de incremento de la actividad motora a nivel gástrico y duodenal, es decir, fases 2 y 3. Además de la secreción de enzimas pancreáticas, se produce un aumento de la secreción de bicarbonato y bilis, secundario a una contracción parcial de la vesícula, hacia el duodeno durante las fases 2 y 3 del complejo mioeléctrico migratorio, ver capítulo 64. El mecanismo subyacente implica al sistema nervioso colinérgico, así como las hormonas peptídicas motilina y polipéptido pancreático. La secreción pancreática durante la fase interdigestiva es integral para la función de mantenimiento del complejo mioeléctrico migratorio. Secreción digestiva. Igual que las secreciones gástricas, las secreciones exocrinas pancreáticas tras la ingesta de un alimento se dividen en 3 fases: cefálica, gástrica e intestinal. Los nervios vagos intervienen en la fase cefálica de la secreción exocrina. La magnitud de la estimulación cefálica de la secreción exocrina pancreática humana ha sido valorada mediante la determinación de secreciones exocrinas estimulada por una falsa ingesta, masticar el alimento para luego escupirlo. Un estudio indicó que esta falsa ingesta estimulaba la secreción pancreática de enzimas hasta el 50% de la velocidad de secreción máxima, sin aumento de la secreción de bicarbonato, cuando se evitaba que las secreciones de ácido gástrico penetraran en el duodeno. Cuando se permitía que estas secreciones llegaran al duodeno, la velocidad de secreción enzimática se incrementaba aproximadamente hasta el 90% del valor máximo, y también se secretaba bicarbonato. Estos resultados sugieren que la estimulación cefálica estimula de forma específica la secreción acinar en el páncreas y que un pH duodenal bajo, por el ácido gástrico, incrementa la secreción acinar e induce la secreción ductal de bicarbonato. La acetilcolina es, ciertamente, el principal neurotransmisor implicado en la mediación de la fase cefálica de la secreción pancreática, porque los antagonistas colinérgicos reducen en gran medida, y en algunos casos abolen la secreción pancreática estimulada por la alimentación simulada en humanos. También se han identificado terminaciones nerviosas que contienen los péptidos péptido intestinal vasoactivo, péptido liberador de gastrina, colecistocinina y encefalinas en el páncreas. Los datos que confirman la importancia de estos péptidos en la fase cefálica de la secreción son más sólidos para péptido intestinal vasoactivo y péptido liberador de gastrina. Ambas sustancias se liberan hacia el efluente venoso pancreático con la estimulación vagal en animales. Además, como se comentó antes, las células acinares cuentan con receptores para péptido liberador de gastrina y péptido intestinal vasoactivo, que median en la secreción enzimática, ver figura 56.6. El epitelio ductal responde también a péptido intestinal vasoactivo, secretando agua y bicarbonato. La fase gástrica de la secreción pancreática se debe a los estímulos del alimento que actúan sobre el estómago. El principal es la distensión gástrica, que determina principalmente la secreción de enzimas con poca secreción de agua y bicarbonato. La distensión con balón del fondo o el antro gástrico condiciona una secreción de escaso volumen, rica en enzimas, mediante un reflejo vagovagal gastropancreático. Cuando el jugo gástrico y el contenido de la comida penetran en el duodeno, diversos estimulantes intraluminales pueden actuar sobre la mucosa intestinal para estimular la secreción pancreática por mecanismos neurales y humorales. 3 procesos gástricos: la secreción de ácido, pepsina y lipasas. La digestión y el vaciado se acoplan de forma estrecha con los mecanismos de la fase intestinal de la secreción pancreática. La fase intestinal se inicia cuando el quimo penetra por primera vez en el intestino delgado procedente del estómago, y viene mediada por hormonas y por los reflejos vasovagales enteropancreáticos. Al contrario que en las fases cefálica y gástrica, hay una secreción ductal significativa durante la fase intestinal.
La secreción ductal es iniciada por los iones hidrógeno en la luz intestinal. Se libera secretina a partir de las células enteroendocrinas S en la mucosa duodenal cuando el pH luminal es inferior a 4,5. La cantidad de secretina liberada y el volumen de la secreción pancreática dependen de la carga de ácidos ajustables que llega al duodeno. La inmunoneutralización de secretina con anticuerpos específicos frente a esta sustancia reduce el volumen pancreático estimulado por la ingesta y la secreción de bicarbonato hasta un 80%. Los anticuerpos frente a secretina inhiben también la secreción enzimática estimulada por la ingesta incluso hasta un 50%, lo que sugiere que esta sustancia participa también en la secreción enzimática, posiblemente mediante la potenciación de la acción de agonistas como acetilcolina. Por tanto, la respuesta completa estimulada por la ingesta depende de una combinación de mediadores. Durante la fase intestinal, la secreción pancreática de enzimas digestivas viene mediada por los ácidos grasos intraluminales de más de 8 carbonos de longitud, los monoglicéridos de estos ácidos grasos, los péptidos, los aminoácidos y, en menor medida, la glucosa. Los aminoácidos que con más potencia estimulan la secreción pancreática en las personas son fenilalanina, valina, metionina y triptófano. La respuesta pancreática a los péptidos y aminoácidos se relaciona con la carga total que se perfunde en el intestino en lugar de su concentración. Los mediadores de la respuesta secretora enzimática frente a los estímulos intestinales son tanto neurales como humorales, ver figura 56.7. La vagotomía troncal y la atropina inhiben de forma marcada la respuesta enzimática y de bicarbonato frente a las cargas intestinales muy pequeñas de aminoácidos y ácidos grasos, además de la infusión de concentraciones fisiológicas de colecistocinina. Estos resultados indican que los reflejos vasovagales influyen en la secreción enzimática y aumentan la secreción de bicarbonato estimulada por secretina. La colecistocinina es el principal mediador humoral de la secreción enzimática estimulada por el alimento durante la fase intestinal. La concentración de colecistocinina circulante se incrementa con la comida, y la principal forma circulante mide 58 aminoácidos de tamaño, colecistocinina, 58. La colecistocinina se libera en la mucosa del intestino delgado proximal por los productos de digestión de la grasa y las proteínas y, en menor medida, por los productos derivados de la digestión del almidón. Para explicar la interacción entre la vía colinérgica y la colecistocinina que justifique los marcados efectos de la inhibición colinérgica sobre la fase intestinal de la secreción pancreática, las investigaciones han encontrado que la colecistocinina activa neuronas aferentes en la mucosa duodenal. Estas neuronas aferentes activan un reflejo vasovagal, que produce la secreción de enzimas pancreáticas, como se muestra en la figura 56.7. Los elementos del mecanismo secretor durante la fase intestinal de una comida que se han descrito antes se activan cuando los nutrientes convencionales penetran en el duodeno. Sin embargo, la magnitud de la estimulación varía en función del tipo de nutrientes y del lugar de depósito de tales nutrientes. Por ejemplo, el depósito de una dieta elemental, proteínas en forma de aminoácidos y pocas grasas, produce menos secreción de enzimas pancreáticas que una comida estándar. Y el depósito de los nutrientes en el yeyuno origina menos secreción pancreática que su depósito en el duodeno. Esta información resulta esencial para las estrategias que tratan de aportar nutrientes a pacientes con trastornos pancreáticos, como la pancreatitis aguda o crónica. En el primer proceso, la estimulación del páncreas puede exacerbar la gravedad de la enfermedad, mientras que, en la pancreatitis crónica, su estimulación puede agravar el dolor, ver capítulos 58 y 59. Regulación por retroalimentación. En animales, la derivación del jugo pancreático del intestino da lugar a un aumento de la secreción pancreática. Por otro lado, se ha encontrado que enzimas digestivas intraluminales inhiben la secreción de enzimas digestivas pancreáticas tanto en animales como en humanos. La colecistocinina está implicada en esta regulación, lo que conduce al concepto de que entre los factores intraluminales que regulan la secreción de enzimas se incluyen las enzimas digestivas.
Se ha sugerido la hipótesis de que durante una comida, cuando la tripsina está ocupada en las proteínas alimentarias, la secreción pancreática se ve potenciada porque no está disponible la tripsina para originar una inhibición por retroalimentación. Tras la comida, la tripsina y otras enzimas digestivas se encuentran libres en la luz intestinal e inhiben la liberación de colecistocinina intestinal y la secreción de enzimas pancreáticas. Se piensa que factores de liberación de colecistocinina median este efecto de la tripsina, y se han descrito dichos factores. Uno es una proteína denominada péptido monitor, que es secretada por el páncreas. Otro es el denominado factor liberador de colecistocinina luminal. Tanto el péptido monitor como el factor liberador de colecistocinina luminal producen la liberación de colecistocinina por la célula enteroendocrina colecistocinina, célula I, hacia la sangre. Es posible que estos factores de liberación sean los mediadores de la respuesta de retroalimentación fisiológica para la secreción enzimática. Se cree que los efectos de la tripsina descritos antes se deben a la degradación por la tripsina de los factores liberadores de colecistocinina, cuando la tripsina no se encuentra ligada a las proteínas de la dieta, ver figura 4.5. Pruebas de función secretora pancreática. Se han desarrollado diversas pruebas para medir la función secretora del páncreas y poder diagnosticar algunos trastornos, como la pancreatitis crónica y el cáncer de páncreas, tabla 56.1. Recientemente dichas mediciones se han adaptado para su uso en procedimientos endoscópicos, incluidas las mediciones de proteínas y de modificaciones de proteínas en el jugo pancreático. Las pruebas funcionales se dividen en dos categorías generales: directas e indirectas. Las pruebas directas de la función secretora pancreática implican la recogida de las secreciones pancreáticas tras la administración intravenosa de un secretagogo o de una combinación de secretagogos. Las pruebas indirectas de la función secretora pancreática incluyen la medición de 1. Enzimas pancreáticas en muestras duodenales tras la ingesta de nutrientes. 2. Productos de la acción de las enzimas digestivas sobre los sustratos ingeridos. 3. Enzimas pancreáticas en las heces. Y 4. Concentración plasmática de hormonas y otros marcadores que están alterados en los estados de insuficiencia pancreática. La decisión de qué prueba de función pancreática se debe emplear depende de la duda clínica y de las características y disponibilidad de la prueba. El páncreas exocrino cuenta con una gran reserva funcional. La mala digestión y la mala absorción no se producen hasta que la capacidad funcional medida a través de la secreción de enzimas digestivas estimulada por colecistocinina se reduce al 5 a 10% de lo normal. Por tanto, muchas pruebas que se basan en la conversión de un sustrato ingerido por las enzimas digestivas en un producto medible no son sensibles en la enfermedad pancreática salvo que exista una insuficiencia pancreática de moderada a grave. Por tanto, la medición de las enzimas digestivas duodenales tras la administración intravenosa de secretagogos pancreáticos proporciona la mayor sensibilidad y especificidad. Las principales desventajas de las pruebas directas son la necesidad de intubación duodenal y que muy pocos centros están capacitados para realizar estos estudios de forma adecuada. La mejora de las técnicas radiológicas para el diagnóstico de la enfermedad pancreática ha reducido en gran medida el uso de estas pruebas. Sin embargo, en algunas ocasiones se necesitan las pruebas de función pancreática para diagnosticar una enfermedad pancreática. Es de destacar que, a pesar de los avances en los estudios de imagen, aún hay dificultades para realizar el diagnóstico de pancreatitis crónica o aguda recurrente, ver capítulos 58 y 59, lo que hace del desarrollo de nuevas mediciones del jugo pancreático un avance importante. Pruebas directas. Las pruebas directas son un patrón de referencia para medir la función pancreática. La estimulación de la secreción se ha descrito sobre todo con secretina, colecistocinina o ambas combinadas. Su combinación aporta la información más completa sobre las secreciones de las células ductulares y acinares. En la descripción clásica se intuban el estómago y el duodeno. La intubación gástrica es precisa para eliminar las secreciones gástricas que podrían interferir en la capacidad de medir el agua y la secreción de bicarbonato por el páncreas. Un pH bajo también podría alterar la actividad enzimática del páncreas.
La sonda duodenal se utiliza para la infusión de un marcador no reabsorbible y para la recogida de las secreciones pancreáticas. El uso de un marcador no reabsorbible, como cobalamina o polietilenglicol, permite cuantificar las secreciones sin necesidad de absorberlas por completo. Las pruebas de función directa se basan en el principio de que la máxima secreción de agua, bicarbonato y enzimas guardan relación con la masa funcional del páncreas. Históricamente la prueba de secretina, administración intravenosa de esta sustancia con determinación del volumen y del bicarbonato, ha aportado información sobre la función pancreática en diversas situaciones clínicas. La administración de colecistocinina y la medida de la secreción de enzimas digestivas también se han empleado con éxito para confirmar la insuficiencia pancreática. Dado que la combinación de secretina y colecistocinina estimula las dos unidades funcionales del páncreas exocrino, por ejemplo, célula ductal y célula cinar, esta es la combinación que más se emplea. La colecistocinina se debe administrar mediante infusión intravenosa constante. La dosis de colecistocinina octapéptido sintético, el octapéptido carboxiterminal de colecistocinina, es 40 nanogramos por kilo por hora. La dosis de secretina sintética es 0,2 microgramos por kilo inyectados en un minuto. Las medidas, corregidas en función de la recuperación porcentual de un marcador no reabsorbible, reflejan el líquido, la concentración de proteínas y bicarbonato, y la actividad de las enzimas digestivas durante las recogidas en periodos de 15 minutos durante 1 hora. La amilasa, la tripsina, la quimotripsina y la lipasa son las enzimas digestivas que con más frecuencia se miden. Se han descrito adaptaciones de la prueba secretora directa a la endoscopia alta. En el momento de realización de la endoscopia se administra secretina, colecistocinina o una combinación de ambas por vía intravenosa y se procede a recoger las secreciones pancreáticas con el endoscopio situado en el duodeno. Pruebas indirectas. Prueba de la ingesta de LUN. El sujeto ingiere una comida líquida de prueba de 300 ml compuesta por leche deshidratada, aceite vegetal y dextrosa, 6% de grasa, 5% de proteínas y 15% de hidratos de carbono. Tras la ingesta de esta comida, se aspiraban muestras del duodeno intubado a intervalos para medir la concentración de enzimas digestivas. En general, solo se medía actividad de tripsina. Sin embargo, la determinación adicional de lipasa o amilasa podría mejorar la sensibilidad de la prueba. La prueba no resulta válida en pacientes con enfermedad de la mucosa, por ejemplo, enfermedad celíaca, o con alteraciones de la anatomía gastroduodenal, por ejemplo, tras una vagotomía e intervenciones de drenaje o una gastrectomía de tipo Vilro-II. La comparación entre la comida de prueba de LUN y la prueba de secretina colecistocinina demuestra que esta última resulta más sensible para detectar las formas más leves de enfermedad pancreática, mientras que son comparables en las fases más avanzadas. Determinación de grasa en heces. La esteatorrea aparece cuando la producción de lipasa estimulada se reduce a menos del 5 a 10% de la normal. Por tanto, la medición de la grasa en las heces recogidas durante 72 horas en un sujeto que ingiere una cantidad de grasa adecuada en la dieta, 70-100 gramos por día, se considera un método eficaz para el diagnóstico de la esteatorrea. En condiciones normales, el 7% o menos de la grasa ingerida debe aparecer en las heces. Un sencillo estudio microscópico cualitativo de una sola muestra de heces en busca de grasa resulta casi igual de sensible que las determinaciones cuantitativas de grasa. Como la esteatorrea se produce exclusivamente en las pancreatopatías evolucionadas, la determinación de la grasa fecal no resulta útil para diagnosticar las enfermedades leves o moderadas, ver capítulo 59. Determinación de la quimotripsina y la elastasa 1 fecales. Las determinaciones de quimotripsina en las heces se han empleado durante muchos años como una prueba indirecta de la función pancreática, sobre todo para determinar la insuficiencia pancreática en los pacientes con fibrosis quística. Estas medidas muestran una sensibilidad aproximada del 85% en los pacientes con disfunción pancreática evolucionada, pero son relativamente insensibles en pacientes con enfermedad leve a moderada. La elastasa 1 pancreática puede medirse en las heces con un anticuerpo monoclonal frente a la elastasa 1 humana.
Esta prueba, como otras de tipo indirecto, no es sensible para la enfermedad pancreática leve a moderada. Otras pruebas. La prueba de ventiromida es una prueba indirecta que no necesita endoscopia, en la cual se rompe de forma específica el péptido sintético ácido N-benzoilo L-tirosilo P-aminobenzoico por la quimotripsina para generar N-benzoilo L-tirosilo y ácido paraminobenzoico. Posteriormente, ácido paraminobenzoico es absorbido en el intestino, conjugado en el hígado y excretado por la orina. El metabolito ácido paraminobenzoico se puede medir en suero u orina. La cirugía gástrica previa, las enfermedades del intestino delgado o hepáticas y la insuficiencia renal pueden interferir en estas medidas. También puede hacerlo el uso de varios fármacos, paracetamol, fenacetina, cloranfenicol, benzocaína, lidocaína, procaína, sulfonamidas, sulfonilureas y tiácidas, y la ingestión previa de ciertos alimentos, ciruelas y arándanos. En pacientes con insuficiencia pancreática grave y malabsorción, la sensibilidad de la prueba es del 80 al 90%. En quienes tienen alteración de leve a moderada, la sensibilidad llega a bajar incluso al 40%. Esta prueba no está disponible en Estados Unidos ni en Canadá. Otra prueba parecida al ácido N-benzoilo L-tirosilo P-aminobenzoico es la de dilaurato de fluoresceína, pancreolauril. El principio subyacente a esta prueba es el mismo que para el ácido N-benzoilo L-tirosilo P-aminobenzoico. El dilaurato de fluoresceína es un éster, poco soluble en agua, que es hidrolizado por la carboxilesterasa pancreática en ácido láurico y fluoresceína hidrosoluble libre. La fluoresceína se absorbe con rapidez en el intestino, se conjuga de forma parcial en el hígado y se excreta por la orina. El dilaurato de fluoresceína se administra a mitad del desayuno. La orina se recoge a las 10 horas del desayuno y se mide la fluoresceína que se excreta por la orina. Igual que el metabolito ácido paraminobenzoico, es posible medir fluoresceína en el suero. Para determinar la absorción, la conjugación y la excreción del sujeto, se repite de nuevo la prueba a los 2 a 3 días con fluoresceína libre. La velocidad de recuperación de los 2 días se expresa en forma de cociente. Igual que sucede con la prueba ácido N-benzoilo L-tirosilo P-aminobenzoico, la prueba de pancreolauril es muy sensible y específica en la pancreatopatía evolucionada, pero no tanto en las formas leves a moderadas. Esta prueba también tiene disponibilidad limitada y no está disponible en Estados Unidos. Se han desarrollado varias pruebas indirectas más sin necesidad de intubación en un intento de mejorar la sensibilidad para la identificación de las formas más leves de disfunción pancreática exocrina, entre ellas las pruebas de triglicéridos y colesterol en el aliento, las pruebas de hidrógeno molecular y dióxido de carbono en el aliento, la prueba de Schilling con doble marcado, y la determinación en plasma de polipéptido pancreático y aminoácidos. Sin embargo, no se ha demostrado que ninguna de estas pruebas tenga una sensibilidad mayor que las pruebas indirectas sin intubación descritas antes. Además, muchas de ellas necesitan isótopos radiactivos y un equipo costoso, lo que hace su uso menos deseable. En resumen, varias de las pruebas aquí descritas permiten detectar una patología pancreática grave con insuficiencia pancreática exocrina y esteatorrea. Sin embargo, solo las pruebas directas tienen capacidad para identificar a los pacientes con formas leves de enfermedad pancreática. Adaptaciones endoscópicas recientes permitirán mejoras en las pruebas directas funcionales. Además, se conseguirán avances en las mediciones específicas de proteínas inflamatorias y de modificaciones de proteínas que se producen en la pancreatitis.